Ya, ahora sí, ya estamos grabando. Oye, entonces empezamos. Reiterar los saludos, jóvenes señoritas. Vamos a empezar el día de hoy. Vamos a trabajar y vamos a hablar del autor que se llama Edmundo de los Ríos. ¿Ya? Edmundo de los Ríos. Muy bien. Edmundo de los Ríos es un escritor arequipeño. ¿Ya? Es un escritor arequipeño muy interesante. Bueno, que ahora, en estos últimos años, ¿qué te digo? ¿Tres años, 4 años? Ha tomado bastante importancia, ha tomado bastante protagonismo, ¿ya? Y es muy importante hablar de él, del mundo de los ríos. Vamos. El mundo de los ríos nace en 1944, ¿ya? Te vas a olvidar. 1944, vecino de Vallecito, estudia en San Francisco, etcétera, y se va a Lima. A muy temprana edad se va a la ciudad de Lima, va a trabajar pues en el periódico La Prensa. Eh, Se relaciona obviamente pues con el periodismo y años más tarde gana una beca, ¿no? Gana una beca para irse a estudiar pues a México, al Centro de Mexicano de Escritores. Eh, este Centro Mexicano de Escritores, en donde estará pues Juan Rulfo. ¿Por qué? Juan Rulfo. Juan Rulfo es un escritor conocido por su obra máxima llamada Pedro Páramo, ¿ya? Por ello es conocido Juan Rulfo, por Pedro Páramo, ¿no? Entonces, él está pues aquí y estudia y saca una obra, ¿no? Una obra importantísima, llama Los Juegos Verdaderos. Cuando sale Los Juegos Verdaderos 1968, te dice gana una mención honrosa en el concurso Casa de las Américas, ¿ya? Una mención honrosa. Y un premio en la Ciudad de México. El mismo Juan Rulfo, ¿ya? El mismo Juan Rulfo hablará y opinará pues de esta novela. Juan Rulfo dirá que esta novela, la novela que inicia la literatura de la revolución en Latinoamérica, ¿ya? La novela que inicia la revolución, la literatura de la revolución en Latinoamérica. Es lo que diría Juan, o es lo que dirá, en todo caso, perdón, Juan Rulfo sobre la obra del mundo de los ríos, no los ojos verdaderos. Hay otra novela que se llama Los locos caballos colorados, El mutilado ecuestre, etc. ¿Ya? Regresa a Lima, va a trabajar en la revista Caretas, publica un par de cuentos y al final muere, ¿no? En el 2008. Se creó bastantes anécdotas, no, sino dichos sobre el mundo de los ríos. Se creía, cuando él estaba en México, se creía que el mundo de los ríos pues era mexicano, creían que era mexicano. También se dice que el mundo de los ríos, pues en todo caso, eh, ¿cómo te explico? Lo mataron, ¿no? En 1994, una revista mexicana lo mata, el mundo de los ríos. Datos curiosos. Bueno, lo que tenemos que hablar nosotros, jóvenes y señoritas, es sobre los juegos verdaderos, ¿ya? Sobre los juegos verdaderos. Vamos a hablar sobre los juegos. Esa es la novela que tenemos que hablar. Los juegos verdaderos, esta novela de Edmundo de los Ríos, vuelvo a reiterar, una novela muy importantísima, que tuvo su primera edición
ojo, no te vas a olvidar. Ahí está. Ahí está. Que tuvo su primera edición allá en 1968, ¿no? Publicada pues en México, acuérdate. Apareció luego una edición mexicana. En 1986, la Universidad de San Agustín, pues, ¿no? Hace una edición. Hay una cuarta edición que salió en el 2017, ¿ya? Justamente lo que ves en pantalla, es la portada de la última edición. En los juegos verdaderos te dice, es en sí una novela que experimenta, ¿no? La forma del lenguaje, es una estructura compleja. O sea, no es una novela que tenga un lenguaje sencillo, porque se interfiere con otros textos, hay dos interlocutores que hablan y sus opiniones se entrelazan, ¿no? Eh, Se va a diversos planos. En sí relata tres historias, ¿no? La historia de su niñez, ¿ya? Eh, Cuando está pues, con sus amigos de los halcones negros, ¿no? Su juventud en Lima, él está en Lima y tiene pues sus amoríos universitarios, etcétera, ¿no? Y es ahí donde decide pues él viajar a México, a Cuba, para integrar la guerrilla. Y al final, pues tenemos la pobredumbre que vive pues en la cárcel, ¿no? Entre piojos, excremento, con su compañero de celda, pues que es el negro, ¿no? El negro Gilberto. Vuelvo a repetir, esta novela está ambientada en los años 60, ¿ya? Está ambientada en los años 60, no te olvides. Porque hablamos de los juegos verdaderos, el título, ¿no? O sea, el título hace alusión a asumir un compromiso, vencer el temor, ganarle la cobardía, ¿no? Porque en sí no son juegos, estos juegos, bueno, o en sí estas situaciones son auténticas, son verdaderas, no es una fantasía lo que se nos está mostrando, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Nada más. Vamos a ver de lleno entonces la novela, ¿ya? Vamos a ver de lleno la novela. Tú atento a lo que vamos a hacer, ¿ya? Tú solo atiende nada más, ¿ya? Ya te da un pequeño contexto de toda la novela. A ver, los juegos verdaderos nos habla, o en todo caso, comienza la historia con el narrador. El narrador empieza a hablar. Narrador, profesor. Sí. ¿Lo conocemos? No lo conocemos. ¿Ya? No lo conocemos al narrador. Lo que sabemos, hasta donde sabemos, es que tiene 25 años. Ya es lo máximo que sabemos. Muy bien, profe. ¿Qué más? Ahora empieza a describir el lugar en donde se encuentra. ¿Ya? Lo primero que hace es eso, describe el lugar, su lugar actual. ¿En dónde se encuentra él en esos instantes, en esos precisos momentos en que arranca la novela? Él se encuentra pues en la cárcel, está recluido en la cárcel. Pero esta cárcel queda en la selva, es una cárcel clandestina. Cuando, allá, cuando nosotros hablamos de una cárcel clandestina, nos referimos al hecho de que nadie de la sociedad sabe que existen esas cárceles. Los únicos que saben de la existencia de estas cárceles son pues el ministro de Defensa y no que otro pues funcionario, ¿no? O sea, en estas cárceles en donde está pues nuestro narrador son lugares en donde las personas pasan por momentos complicados, difíciles, terribles. ¿A qué nos referimos? A que son condiciones
infrahumanas. Esa es la palabra, ¿no? Infrahumanas. Es un lugar en donde duerme nuestro guerrillero, nuestro narrador duerme, pero no solamente duerme, sino también come y defeca, micciona. Es un espacio pequeño, es una celda de 2 por 2. O sea, te imaginas, y más el calor, ¿no? Porque estamos en la selva, ¿no? Y hace un calor, pues, espantoso. Entonces, te imaginas, ¿no? Te imaginas esta situación tan terrible, ¿no? Tan nefasta. Bueno, en la cárcel tiene pues a su compañero que es el negro Gilberto, ¿ya? El famoso negro Gilberto, su compañero de celda, ¿ya? Muy bien. Recordemos que el contexto, ¿ya? El contexto de la Revolución Cubana, perdón, el contexto es la Revolución Cubana, es el contexto de nuestra historia. Apelamos un poquito a la historia. Recuerda que cuando se habla de la Revolución Cubana, ¿ya? Cuando se habla de la Revolución Cubana pues, triunfó en el 1 de enero de 1959, ¿ya? Donde este señor llamado Fidel Castro y este otro señor llamado Ernesto Che Guevara imponen, pues, ¿no? Esta revolución en Cuba. Hacen dimitir o en todo caso vencen a un gobierno dictatorial y el pueblo asume el poder, ¿no? Y el pueblo asume el control del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente el socialismo está presente, el comunismo está presente, ¿no? En esta ideología. Entonces, todos los demás países de América, ¿ya? Para ser específico, Sudamérica, ven a la Revolución Cubana como un ejemplo a seguir. Entonces, todos quieren tener esta revolución, ¿no? Todos quieren ver que las cosas cambien, ¿no? Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina, Perú, sobre todo el Perú. Entonces, varios grupos de jóvenes se iban a Cuba. ¿A qué iban a Cuba, profe? A entrenarse, ¿no? En las guerrillas. A entrenarse en las guerrillas, en el uso de armas, estrategias militares, también su dosis de ideología comunista. Y tenían un objetivo, ¿ya? ¿Cuál era su objetivo? El objetivo era, pues, derrocar, hacer caer, hacer dimitir, hacer denunciar a estos gobiernos que no velaban por el pueblo, sino que velaban por los intereses propios o intereses, pues, de la alta sociedad, de la clase alta. Por ejemplo, en el Perú, allá se hace una referencia en la obra, por ejemplo, en el Perú se habla, pues, de la Peruvian Trivian Company, ¿no? Era una empresa, una transnacional, ya era una transnacional que se llevaba nuestros recursos, ¿no? Y pues que no pagaban nada, no dejaban nada al Perú. Era un convenio que había hecho pues el presidente con el gobierno de los Estados Unidos y que explotaba nuestros recursos y se los llevaba así de simple. Entonces, hechos como eso enardecieron a la población, levantó a la población. Diversos hechos como esos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los jóvenes querían hacer eso, ¿no? Querían convertirse en guerrilleros, regresar, juntarse con otros jóvenes y que el Perú entero se levante así poco a poco y triunfe pues la revolución. Ya ese es el contexto.
Muy bien. Entonces regresamos a nuestro narrador y decimos, ¿no? Narrador anónimo, 25 años. Perfecto. Lo segundo que hace es recordar. ¿Qué empieza a recordar, profe? Su vida, ¿ya? Lo que te dije en la sinopsis, ¿no? Lo que hace recordar su vida. ¿Su vida en dónde? En Vallecito, Arequipa. Y nos habla de su niñez. ¿Nos habla de su niñez, profe? Sí, nos va a hablar de su niñez. ¿Qué fue eso? Ah. Él vivía, él empieza a recordar y nos dice que vivía pues en Vallecito, ¿no? Acá en Arequipa. Vallecito queda acá abajo, ¿no? De la Marina más para abajito. Hay un puente que cruza y se va a la Católica. Más hay un pueblo óvalo, ahí es Vallecito. Los que no conocen Vallecito, tarea. Conocer Vallecito. Ya no se olviden. Entonces nos habla de su niñez cuando él tenía 12 años y nos cuenta pues que cuando era niño tenía un grupo de amigos a los cuales le llamaban los halcones negros. Este nombre de los halcones negros surge por la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? En donde pues está basado en un cómic que habla de varios héroes que trabajan juntos y van a diversos lugares, países, etcétera, ¿ya? Entonces por eso se llamaban los halcones negros. Claro, nuestro narrador formaba parte de los halcones negros. Viven en el barrio de Vallecito, claro, todos viven en el barrio de Vallecito, ¿ya? Son un grupo de amigos, obviamente. 10 integrantes, el mayor de todos ellos se llamaba Carlos, ¿ya? El mayor de todos. El mayor, uy, se cayó. El mayor de los halcones negros. Y el menor de los halcones negros se llamaba Kik, un niñito que tenía 9 añitos. Tiene un enemigo que es el tuerto Zorco. El tuerto Zorco era un viejito que cuidaba las chacras de Vallecito, ¿no? Al frente de... Cruzando el río Chili, había unas chacras. Y el tuerto Zorco pues cuidaba esas chacras. Y los halcones negros pues constantemente iban ahí y lo molestaban pues al pobre tuerto Zorco, ¿no? Aparte de que era tuerto, era cojo, ¿no? Porque tenía una pierna de palo. Y siempre les paraba gritando, les paraba aullando y los botaba pues de la chacra. Entonces los halcones pues negros lo insultaban, lo menospreciaban, pobrecito el tuerto Zorco, ¿no? Hay un despertar de la sexualidad que va de la mano con la mica. Como son adolescentes, son muchachos, son jóvenes, así más o menos como tú, pues, varón, ¿no? Tú estás con 16, 17, 18 años, estás ahí en toda la efervescencia, pues, tus hormonas, estás así como que, preocupado, así, personas, ya, quieres experimentar, de repente ves alguna imagen así un tanto, ¿no? Erótica y tú te emocionas, ya, sí, invocas al faraón Lebeshadi, ¿no? Le invocas, le invocas así, ¿no? Entonces, lo mismo pasaba pues con la mica, ¿no? La mica era eso, era la tentación de estos muchachos, de estos jóvenes, por su forma de vestir, por sus vestidos, etc. Hay un pasaje de la historia que nos habla de una situación muy, muy curiosa, ¿ya? Pero bueno, avanzamos. Surgen diversas anécdotas, ¿ya? Diversas anécdotas, como por ejemplo el hecho de, que ellos iban a la chacra del Torto Zorco, bueno, la chacra que cuidaba el Torto Zorco y arrancaban el trigo, se lo ponían en la boca y masticaban, masticaban, masticaban y hacían pues chicle, ¿no? Entonces, pero malograban pues la cosecha. Entonces, corrían, bueno. El torto surco los botaba y le decía, tu mocoso come trigo, les decía.
el tuerto Zorco, ¿ya? Bueno, ahí está también el avión rojo de Efraín, etc. El amor, profesor, el amor, el amor. Te explico. Cuando era niño, nuestro narrador habla de un amor, ya habla de su primera ilusión. Profesor, su primera ilusión. Oh, qué bonito. Ya. Esta primera ilusión ya era Diana. ¿Ya? Diana era esta primera ilusión. Con 11 años. Ya tenía 11 añitos. 11 años, sí, 11 añitos. Y bueno, pues él estaba ilusionado, enamorado de Diana. Tenía dos hermanos, Gonzalo y Quique. Él siempre estuvo enamorado de Diana, pero como que no tuvo la valentía y la fuerza, qué sé yo, para poder decirle algo, ¿no? También se habla de la muerte, también se habla de la muerte del tuerto Zorco asesina a Quique, ¿no? Una vez pues Quique entra a la chacra del tuerto Zorco con una banderita blanca en símbolo de paz, pero el tuerto Zorco como que lo malinterpreta. Por eso agarra su escopeta, ¿ya? Su escopeta, no, ¿qué está la nueva? Su guaracazo, su guaraca. Agarra su onda y fue una piedra, un guaracazo, ¡plum! Le cae y lo mata. Y el tuerto Zorco lo mató. Se fue campantemente, todo hinché, como si no hubiera pasado nada, pero después, cuando está regresando en su casa, se da cuenta de que hay varios policías encima de la chacra. Entonces él empieza pues a huir. Entonces la gente todo, ¡ay, sí, agárralo, agárralo, agárralo! Y lo agarran, pues, disparan al cielo, disparan al aire, ¡pum! Dicen, ¿no? Alto le dicen. Y ya pues el tuerto Zorco, qué pena si podía comer, decide parar, ¿no? Mientras el gordo le contaba pues todas las cosas que hizo, pues, que necesitó para matar a su suegra, él, eh, ¿cómo se llama? En la cárcel, ya, en la cárcel, conoce al gordo, ya te dije, y recuerda a su amigo Porfirio. Su amigo Porfirio era un muchacho que había salido del cuartel, ¿ya? Y bueno, se va a hospedar pues a un hotel allá en Alto de la Luna. Ve una mujer desnuda en el techo que se lanza. Él sale a prestarle pues ese auxilio y entra el hotelero y piensa pues que Porfirio la ha matado. Entonces no le creen y empieza a escapar, ¿no? Y un policía pues lo alcanza, pero y este le da un golpe, le revienta la nariz, ¿no? Y a partir de ahí pues las cosas se complicarán para Porfirio, ¿ya? Terrible. Al final lo encuentran y lo golpean tanto que lo matan, ¿ya? Entonces el Droso recuerda un poco a su amigo. Se recuerda también de cuando estuvo enamorado de una muchacha llamada Marcelina. Y al final, pues esta se fue con otro, ¿no? Muy triste. La muerte también azota a nuestro narrador. ¿Por qué, profe? Porque el padre de nuestro narrador muere, ¿ya? Muere en la clínica Arequipa de un problema del corazón. Entonces, como ya no había halcones negros, porque Quique falleció, Quique murió, ya pues no era lo mismo. Eh, ¿Qué sucede? Decide mudarse, pues, ¿no? Nuestro narrador se muda a Lima, se va. Ya en su juventud ingresa a San Marcos y conoce a Manuel. Con él salen a protestar a las calles. Escuchan que han matado a 3, han matado a 4 universitarios. Es por eso que ellos deciden volverse guerrilleros, ¿ya? Por eso les decía implícitamente
¿ya? Implícitamente, ellos tendrían que viajar a México, de ahí pasarse a Cuba, entrenarse, reforzar y regresar al Perú. Bueno, el único que podemos decir que, claro, no, claro, el único que sabía y con el cual se iba pues a la guerrilla era Manuel, porque nadie más sabía. Al final él sale, se va, regresa efectivamente a Madre de Dios, como Manuel después de un tiempo, ¿ya? Y son abatidos por los soldados. Los soldados los emboscan y le disparan a Manuel, Manuel cae al río y el río se lleva su cuerpo, ¿no? Y es ahí donde nuestro narrador pues es encerrado, como hasta ahora, ¿ya? Estaba encerrado. Y ahí sigue la historia, ¿no? Que el negro Gilberto, ya, muy bien. El negro Gilberto muere en la celda, muere asesinado por los guardias, por los soldados. En su lugar entra un muchacho llamado Humberto. Humberto ve a nuestro narrador, lo reconoce y le dice, usted es uno de los que luchó, decía, ¿no? Usted es una leyenda, decía. Nuestro narrador votaba, él acaba moribundo. Humberto le promete que va a llegar un camión, ¿ya? Que va a llegar un camión y que este camión pues lo va a trasladar a Lima, ¿no? Para que por fin tengan un juicio justo y no estén pues en esas condiciones. Humberto promete eso. Profe, al final se da, sí. Al final de la historia el camión llega, pero nuestro narrador que ya está pues moribundo, ya está a punto de morir, ya está así ya para hacerle la pata, ¿ya? Entonces llega este camión y se lleva a todos los demás presos, pero no se lleva a nuestro narrador porque nuestro narrador muere, fallece, ¿ya? Oh, qué pena, profito, sí, una pena muy enorme. Y bueno, pues al final todo el mundo sigue su vida, ¿ya? El guerrillero muerto, cae sobre él una rata grande, una rata corta, que le destroza el labio, ¿no? Ese es el sacrificio y el heroísmo de nuestro guerrillero, ¿ya? Muy bien, se van a olvidar, ¿ah? Listo, entonces ahí está el análisis, lo tienes en pantalla. Muy bien, novela, vanguardismo, le guerrillero. Ujú, ya está. Muy bien. Ahora, muy bien, el siguiente autor que tenemos que hablar rápidamente es Alberto Hidalgo Lobato, ¿ya? Alberto Hidalgo entonces es el siguiente autor, es un poeta muy importantísimo, arequipeño, ya. Ujú, perfecto. Vamos a ver. Alberto Hidalgo, recuerda,
Nace pues en 1897, ¿ya? Queda huérfano a los 4 años, va a estudiar medicina, pero abandona la carrera para dedicarse a la literatura. Escribirá en la revista Denunciación, ¿no? Junto con Atahualpa Rodríguez, ¿ya? Formó parte del grupo Aquelarre. El grupo Aquelarre, el grupo Aquelarre era un grupo, ¿ya? De escritores pues arequipeños, ¿no? Fundado por Gibson y por Atahualpa Rodríguez. Ese era el grupo Aquelarre, ¿ya? Entonces, también formó parte de Colonia. Colonia ya fue un grupo que estuvo relacionado a Mariano Melgar, ¿ya? Relacionado con Mariano Melgar. Muy bien, viaja a Buenos Aires, Argentina. Está un buen tiempo por ahí. Claro, sabemos que él era un modernista en sus inicios. En sus inicios era modernista, pero después cambia a esto que nosotros llamamos el vanguardismo. Crea su propia corriente y se llamó simplismo. Fue el único de esa corriente y fue su única seguidora. Qué triste. Mm. ¿Qué más? Allá, formó parte del Partido Aprista. Excomulgado de la iglesia. Es propuesto al Nobel 2 veces. ¿Ya? Propuesto al Nobel 2 veces. Muy bien. 2 veces al Nobel. 57 y 67. Perfecto. Muere en 1967. Ya. Obras. Escribió Arenga lírica, Panoplia lírica, Voces de colores, Joyerías, La química del espíritu, Simplismo, Descripción del cielo. Más escrito. Ahí está. Cuentos, ensayos. La novela por cual la expulsaron. Un poemario interesante y más. Muy bien. Vamos a hablar entonces de Panoplia lírica. Uh-huh. Dentro de Panoplia lírica hay un poema llamado El ser, perdón, ser hecho mal. Ya está. Está en tu guía. Ser hecho mal. Uh-huh. Ya. Muy bien. Ser hecho mano. Te dice así. El aire almacenado en los textos de física y de química, cómo me satisface, me enamora. Es el aire que respiro. La luz para la memoria de los siglos en la pintura establecida por los colores siempre insomnes es la luz con que veo. El calor irradiado de los libelos y demás hogueras resplandecientes de odio equitativo es el calor que me circunda. Mujeres de escultura y natación, a la existencia incorporado de tanto presentir las pueblas de júbilo mis ansias. Si alguien pudiera escamotearme el suelo debajo de los pies, mi cuerpo quedaría bien parado. Le da levitación la poesía. Si desnudo la música me viste, si cansado los libros me transfieren, si mudo el verso me declama.
Aire, luz, calor, placer, suelo, vestuario, me los hago con herramientas de ala y pétalo, me los hago a medida de mi ser. El hombre es un acto manual. Ya. Es un poema vanguardista, para empezar. ¿Ya? Este poema vanguardista habla de la exaltación del individuo. ¿A qué se refiere? Que es un poema que está relacionado directamente con el autor. ¿Ya? Es un poema vanguardista, exaltación del individuo, hemos dicho. Los términos que utiliza son claramente antirrománticos. No vas a creer, no vas a pensar, no vas a imaginar que Hidalgo es un poeta, pero no es un poeta romántico. Hidalgo habla de la metafísica, habla de la reflexión del hombre. No vas a pensar que Hidalgo, pues sorry, Hidalgo sí es un poeta. Hablará del amor, de la ilusión, hablará profito de que el mundo es de flores y colores. No, 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 de eso no habla Hidalgo. ¿Ya? Por eso hay términos antirrománticos. Física, química, libelos, etcétera. Ahí te dice que para él la ciencia, mira, la ciencia y el arte son herramientas de construcción del hombre y de la sociedad libertaria, ¿ya? Y de la sociedad libertaria. Entonces, acá hablamos de ciencia, hablamos de arte. Frente al determinismo religioso y anarquismo, y algo proclama la individualidad, la autocreación. Claro, el poema el poema habla de eso, ¿no? Habla de este individualismo. ¿Qué quiere decir individualismo? Se está refiriendo a que no hay ningún tipo de intervención en la creación del hombre. O sea, que el hombre es creado por el hombre. Por eso te dice ahí, el hombre es un acto manual. ¿Ya? Por eso te dice eso, el hombre es un acto manual. El hombre es creado por el hombre. O sea, acá no tiene nada que ver el aspecto religioso o divino. Muestra su ateísmo el autor. El poeta nos dice que la ciencia y el conocimiento son imprescindibles, o sea, son necesarios. Y el arte es la inspiración. El arte viene a ser, pues, ¿qué te digo yo? El arte viene a ser aquel elemento sensible del hombre. La energía que transmiten los escritos mordaces es igual al que siempre le rodea. Claro. Hay términos que hacen bastante referencia a lo egocentrista, porque esto es un poema egocentrista, ¿ya? ¿Por qué decimos que es un poema egocentrista? ¿Dónde estás? Acá estás. No, acá no estás. Ahí está, te dice, bueno, si desnudo la música me viste, egocentrismo, si cansado los libros me transfieren, egocentrismo, si mudo el verso me declama, egocentrismo. Oh. Y todo se resume acá, por eso te dice aire, luz, calor, placer y suelo, vestuario, movimiento y habla. Con herramienta de ala y pétalo me los hago a la medida, me los hago a la medida de mi ser. Todo esto calza hacia mí, para mí, por mí, etcétera. Por eso es un poema egocentrista. Claro, refleja el carácter del autor. Ya, el poema ser hecho a mano refleja el carácter del autor. ¿Cómo que el carácter del autor, profesor? Sí, refleja su carácter, este carácter egocentrista, ¿no? Este carácter individualista. Ese es el carácter que vamos a encontrar en el poema. ¿Ya? Te vas a olvidar. Acá está, este es el análisis.
En pantalla, ahí está el análisis, ¿no? Lírico, poema libre, el hombre es creado por el hombre, o se habla también de individualismo, autocreación, ¿no? Autocreación, individualismo. La corriente es el vanguardismo, panopla lírica, anáfora, metáfora, sinestesia, etc. Todos esos elementos vamos a encontrar, ¿ya? Entonces, este poema, reitero entonces, habla del individualismo y la autocreación. Ah, me olvidaba, hay algunos términos que aparecen, ¿no? Aire, luz, calor, metáfora. Aire, vida, luz, inteligencia, calor, pasión, emoción, ¿no? Es lo que representa estos términos, ¿no? Aire, luz, calor. Ya, ojo. Lo que te decía sobre la métrica también, que es libre, mira, 18, 11, 9, ¿no? No tiene uniformidad, métrica libre. Es una rima libre también, o sea, no hay rima. Química, mora, respiro, o sea, es un poema netamente vanguardista, ¿ya? Es un poema netamente vanguardista. Este poema vanguardista, más vanguardista que este poema, no vas a encontrar, ¿ya? Este es un claro ejemplo de este vanguardismo, del cual nos habló, pues, Alberto Hidalgo, ¿ya? Ojo con eso. Muy bien. Entonces, ya te vuelvo a repetir, Alberto Hidalgo es un poeta que no habla del amor, no habla de la ilusión, no, habla de lo metafísico, de la reflexión del hombre, del egocentrismo, del ateísmo. De eso habla Alberto Hidalgo, ¿ya? No te vas a confundir. Muy clara es la temática y muy clara es la postura de Alberto Hidalgo. Hasta ahí entonces vamos a detener la grabación.